Bueno, buenos días a todos y a todas. Veo muy pocas mujeres. Seguimos en un medio machista, no hay sino 3 y como 60 hombres. Pero días a todos, a todos. Muchas gracias por esta asistencia, que era un poco imprevista, pero ante la situación generada el día de ayer por los anuncios que ha hecho el señor presidente Gustavo Petro y que tienen que ver con la coalición de gobierno, con el Congreso y con el futuro de las reformas, pues el presidente del Congreso tiene la obligación de manifestarse. Lo primero que quiero compartir con los colombianos a través de ustedes es que cualquier gobierno en una sociedad democrática tiene que simbolizar la unidad nacional, no la división. Y que los gobiernos, para lograr el éxito en esa convocatoria nacional alrededor del cambio, tienen que poseer y transmitir estabilidad, con base en 2 pilares fundamentales, que son la gobernabilidad y la favorabilidad. Si los gobiernos deterioran esos 2 pilares, tienen muchas dificultades para lograr lo que el pueblo espera de ellos, que son reformas que les sirvan a todos. Lo segundo, como dije en el discurso de posesión del presidente Petro el 7 de agosto, es que gobernar es una obligación para los 50 millones de colombianos. Se gobierna para todos y para todas, y no para el sector que ganó. ¿Quiénes ganamos la elección? Ganamos una coalición que se denominó el Pacto Histórico. Una coalición que, quiero recordar, nos incluye a nosotros, es decir, a quienes tenemos ideas liberales, de centro, independientes. Recorrimos el país con el presidente Petro siendo candidato, enalborando las ideas de las libertades, las ideas liberales, de los derechos individuales, del libre mercado, de la propiedad privada, también de la libertad de cada individuo para asumir su destino. Esas banderas liberales ganaron la elección. No ganó la elección un sector radical, ganó la elección una coalición moderada. Y ese es el segundo llamado ferviente, humilde, respetuoso. Moderación para todos. Moderación en el gobierno. Perdón, interrumpimos mientras ustedes terminan ahí su debate. ¿Quiere arreglarlo? 1 minuto para arreglarlo. Con mucho gusto. Gracias. Decía entonces que el segundo mensaje muy claro es un mensaje a la moderación de todos, la moderación nuestra, la moderación también de la oposición, la moderación del gobierno, porque los cambios son las reformas. El pueblo colombiano lo que requiere son soluciones y no polarización. Y las soluciones se construyen en este recinto del Congreso. El Congreso de Colombia fue elegido por más de 20 millones de colombianos. Y en el Congreso están todos. Están los campesinos, los indígenas, los afros, las mujeres, los jóvenes, los independientes, los amarillos, los rojos, los azules, los verdes. En el Congreso está Colombia representada, porque esa es la democracia. Pongo un ejemplo. La reforma a la salud ha sido quizá el punto más álgido de esta discusión y pareciera que todas las reformas necesarias, muchas de ellas, se concentran solo en el futuro de esta reforma. Pues bien, después de 3 meses de discusiones, más bien estériles, en las que no se llegó a ningún consenso afuera en las calles, apenas en una semana se dio un primer paso positivo el día de ayer y se aprobó la proposición para abrir el debate de la reforma. Ese es el camino correcto. Yo todavía confío en que, acompañando el noble propósito del presidente Petro de hacer el cambio, el Congreso en estas escasas 8 semanas, acompañado por el gobierno, pueda hacer las reformas mejores posibles, que pueda hacer las reformas que impliquen transición. La transición es la clave. No se pueden hacer fracturas ni rupturas abruptas. Tampoco se puede hacer un llamado a la polarización o a la confrontación social. De nada le sirve a los colombianos, a los desempleados, a los campesinos, a los indígenas, a los obreros, a las madres cabeza de hogar, más violencia, inseguridad en las calles, bloqueos. Eso no soluciona nada. La solución son las reformas que permitan empleos más dignos, que permitan a los campesinos que les compren sus productos, que permitan viviendas rurales, que permitan que los adultos mayores tengan un mínimo vital pensional, que la reforma pensional, que ha avanzado mucho en un sistema de pilares, pueda salir adelante. Hago un llamado también a mis colegas senadores y representantes para sortear esta crisis, que es inédita, con la mayor tranquilidad posible. No había ocurrido, en lo que a mi memoria
Atañe que un gobierno tan joven, en apenas 8 meses, declare la muerte de una coalición de gobierno que mucho trabajo costó construir. Yo confío en que pueda recuperarse un sentido de unidad alrededor de las instituciones. Cuando hay momentos de crisis, lo que debemos hacer los colombianos y las colombianas es aferrarnos a las instituciones públicas y privadas, la Junta del Banco de la República, la Corte Constitucional, las Cortes en general, el Congreso, los medios de comunicación que también son instituciones, los gremios, porque Colombia somos todos. No hay amigos y enemigos del cambio. Lo que hay es una diferencia en el método. El cambio se impone o se construye. Gobernar es construir consensos. Es lo que hay que hacer y tengo el propósito de acompañar el noble deseo del presidente Petro de hacer cambios en el marco de las instituciones. El presidente Petro contará conmigo siempre en el marco de las instituciones para hacer las reformas que son justas y que el pueblo colombiano reclama. Soluciones y no polarización, estigmatización, moderación es el llamado que hago desde la presidencia del Congreso hasta ahora. Abierto a las preguntas que ustedes puedan tener. Bien, gracias. Senador, ¿cómo le va? 12 preguntas. La primera, el gobierno anuncia la ruptura de la coalición con estos partidos, pero al mismo tiempo tiene varias reformas, más de 30 que va a radicar en el Congreso dentro del marco de su gobierno. ¿Usted no cree que ahora ya el tiempo, entonces, el problema no es solamente de tiempos, porque muchos no han arrancado su trámite, sino también de votos, de mayorías para sacar adelante esas reformas? El Congreso, quiero compartirle a los colombianos con alegría y con esperanza, ha cumplido con el deber del cambio. Nosotros aprobamos el Tratado de Escazú, la reforma tributaria para la equidad, la jurisdicción agraria. Ayer nomás aprobamos el Estatuto del Campesinado Colombiano, la ley antifracking. Todo aquello que ha sido presentado a tiempo y que significa cambio real, lo hemos aprobado en este Congreso con mayorías suficientes. Espero que esas mayorías se mantengan en favor del cambio y la transición moderada. Quedamos en 8 semanas de tiempo para aprobar las reformas. La inestabilidad no ayuda a que haya reformas viables, pero aún tenemos tiempo si se tramitan adecuadamente. Yo lamento, por ejemplo, que hoy no haya ocurrido la sesión de la Comisión Séptima de Cámara para avanzar en la discusión del articulado, como debe ocurrir, y aprobar las mejores reformas posibles, en un sistema de aseguramiento que los colombianos quieren que mejore, pero que no quieren que se les quite tampoco, porque la protección individual que tiene hoy cada colombiano es un avance y hay que construir sobre los avances. La transición es la clave, no la ruptura abrupta en ninguna reforma. Pero aprovecho la pregunta de Diego para recordar algo. El paquete de reformas es trascendental, incluye la reforma pensional, la reforma laboral, el Sistema Nacional Ambiental, el Código Minero, la Ley de Sometimiento a la Justicia de los narcotraficantes, incluye el plan de desarrollo que debe aprobarse la próxima semana, si me lo radican hoy, el ajuste presupuestal para hacer eficaz la reforma para la equidad que aprobamos el año pasado. Es decir, hay un abanico de reformas, la salud no es la única. Que no ocurra que la discusión sobre la reforma a la salud tan accidentada se utilice como trompo de poner para justificar una confrontación en las calles, porque eso no le resuelve nada a nadie. Empleo, soluciones, ley contra el hambre, estrategia para que los campesinos tengan vida digna, eso se hace con soluciones y no con polarizaciones. Presidente, le tengo otra pregunta que tiene que ver con el pacto histórico. El senador Alexander López dijo que usted debería considerar salir del pacto histórico, que dice que usted ha roto varios de los acuerdos, que ha criticado varias de las reformas. ¿Usted qué le responde? Con hechos, más que con afirmaciones. Yo entiendo y respeto mucho la posición de quienes tienen posiciones radicales. No, a mí no me sorprenden las posiciones radicales de quien ha estado toda la vida en el radicalismo, como a ellos no deberían sorprenderle mis posiciones independientes de centro y liberales, que llevo 14 años defendiendo en favor de la paz, y la paz es la solución dialogada a los conflictos. Te respondo con un hecho. Ayer mismo, bajo mi conducción, se aprobó el Estatuto del Campesinado del que él era ponente. Le cumplimos a los campesinos de Colombia, como le cumplimos con el Tratado de Escazú, con la jurisdicción agraria, con la ley antifracking, con la reforma tributaria. Este Congreso, colombianos y colombianas, está cumpliendo. Si el gobierno presenta las reformas y las acompaña en el marco de la institucionalidad, este Congreso seguirá cumpliendo con el propósito del cambio. Presidente, buenos días. Bueno, se rompe la coalición, por lo menos así lo dice el presidente Gustavo Petro,
pero ¿cuál va a ser su labor? ¿Usted va a ser como una especie de mediador para recomponer esa coalición, va a sentarse con los partidos, va a ser como una especie, sí, de mediador entre el gobierno y las bancadas para recuperar esas mayorías en el Congreso? Eso uno. Y dos, rápidamente, hay algunos congresistas, incluso de estos partidos liberales, conservadores y de la U, que dicen que esta crisis ministerial, la primera que debe salir es la ministra Corcho, y que la salida de la ministra Corcho podría desentrabar un poco el trámite de la reforma a la salud. ¿Usted cree lo mismo? ¿Cree que el presidente debe prescindir de Corcho para que se destrabe la reforma a la salud? Esas dos, presidente. Sobre la primera pregunta, Daniel, me ha correspondido presidir el Congreso en esta crisis inédita porque nunca había ocurrido que en escasos 8 meses un gobierno joven decrete que su coalición desaparece. Tengo la responsabilidad de transmitirle al Congreso y a la sociedad colombiana un llamado a la unidad en favor de la estabilidad institucional, que no haya escenarios de polarización, que la polarización no se traslade a pugnacidad en las calles y a conflictividad en las calles que terminan otro ciclo de violencia. No queremos heridos en las calles, ni queremos bloqueos ni confrontación de unos hermanos colombianos contra otros. La dialéctica de que hay enemigos del cambio no resuelve nada. Resolver el justo reclamo popular es aprobar las reformas sensatas, dialogadas y concertadas en el Congreso. Creo que eso es lo que hay que hacer. Yo respeto profundamente el fuero presidencial. El presidente Petro tiene derecho a hacer cuantos cambios en el gabinete quiera, pero es su decisión con qué equipo decide gobernar y con qué equipo decide encarnar la unidad nacional, que es la responsabilidad de cualquier gobernante. Gracias, buenos días. Es que a raíz de lo que usted acaba de decir parecería que ya respondió mi pregunta, pero yo quiero pedirle una declaración concreta sobre este tema. ¿Usted está o no de acuerdo con la decisión del presidente de declarar la ruptura de la coalición? No, yo lamento que se decrete de manera además muy prematura la ruptura de una coalición que costó mucho trabajo construir y que ha dado resultados. A los colombianos les digo, la coalición y el Congreso han cumplido con el cambio. Reitero, aprobamos el Tratado de Escazú congelado durante años. Aprobamos la reforma tributaria para la equidad que le permite al gobierno Petro tener recursos para cerrar la brecha social. Aprobamos la jurisdicción agraria, aprobamos el Estatuto del Campesinado, aprobamos la ley antifracking. Lo que no ha aprobado el Senado de la República es porque no lo radicaron a tiempo los ministros o porque aún no llegan a la discusión o porque cometieron, en mi opinión, un error de método, que era discutir las cosas por fuera del Congreso donde nada se resuelve. El Congreso es la institución democrática. El Congreso le ha cumplido al cambio y le seguirá cumpliendo en el marco estricto de la institucionalidad y no por fuera de las instituciones. Presidente, buenos días. Le quiero referenciar un trino que publicó en las últimas horas el presidente Petro haciendo referencia a la Carta de los Liberales, y es que pues está en contravía de esas decisiones que están tomando los partidos, que incluso solicitará a instancias internacionales evaluar si esto es democrático o no es democrático. Le pregunto a usted cómo ve esta decisión de algunos partidos amarrar a las bancadas, no dejar en libertad a los congresistas, y lo mismo está sucediendo con la U y los conservadores. ¿No cree que los partidos deberían dejar en independencia a los congresistas para dar un debate más democrático? En todas las democracias del mundo existen bancadas parlamentarias que obedecen a las directrices de sus partidos, que yo no puedo hacer sino respetar. Cada partido en su fuero interno toma decisiones por mayoría democrática. Si no existieran los partidos políticos y cada congresista fuera una isla suelta, tendríamos el caos y allí sí la piratería y el negociado al detal de cada voto, lo que no significa ninguna postura ideológica. Yo invito a los partidos que han sido acompañantes de la coalición de gobierno a caminar en la construcción de las reformas del cambio, porque el presidente Petro no llegó a la presidencia para mantener las cosas como están, y yo creo que los partidos y la sociedad también tienen que tomar nota y notificarse de ese hecho. El presidente Petro llegó para impulsar cambios, pero cambios, como lo dijo él mismo en campaña, cambios a través de transiciones democráticas, como lo dijo cuando nos buscó hace 2 años y medio, para que los sectores liberales de centro independientes le acompañásemos. En esa condición nos buscó, en esa condición le acompañamos, en esa condición hoy mantenemos el respaldo al cambio institucional. Permítame hacer una referencia. El presidente Juan Manuel Santos gobernó apelando a un modelo que era el de la tercera vía. La tercera vía es el modelo de la moderación, de concertar, de dialogar.
Logramos la paz con la guerrilla más grande y antigua de América Latina. Logramos cifras económicas al alza todas. Logramos un país estable al que le faltaba mucho por hacer. El impulso para el cambio del presidente Petro es muy importante para cerrar la brecha social, pero eso se hace con soluciones y no con polarizaciones. Presidente, ya los anarquistas hace unas horas iniciaron el desprestigio de la labor legislativa, anunciando que el plan de desarrollo, como no llegó ayer, también se va a perder el esfuerzo de 2 meses de debate en donde están las reformas sobre, por ejemplo, la brecha social que se acaba con los artículos del plan de desarrollo. ¿Continúa el plan de desarrollo? ¿Hay alguna probabilidad de que verdad se trunque el éxito que va? La exigencia que yo he transmitido hace meses a algunos ministros para que le pongan pie al acelerador y radiquen las reformas también debe transmitirse a algunas de las comisiones del Congreso. Yo le pido a la presidenta de las comisiones económicas que cuanto antes, se vencieron ya todos los plazos, nos radique la ponencia. He convocado una plenaria el día de hoy para poder anunciarla. La próxima semana es la última fecha en que puede aprobarse el plan de desarrollo. Y allá hay un elemento que yo también lamento, como lo lamentó el presidente Petro, un artículo que permite al gobierno adquirir tierras para la reforma agraria y que no ha avanzado, a mi juicio, de manera inexplicable, porque por supuesto deja al gobierno sin ese instrumento democrático que respeta la propiedad privada, pero que compra para entregarle a los campesinos más pobres. Ojalá en las escasas horas que quedan ese artículo sea revisado y sea incluido. Muchas gracias a todos y a todas. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.